Hola, muy buenas, espero que estén bien. En clase de hoy vamos a continuar un poquito más con lo que empezamos a ver la clase pasada respecto a la ley de gravitación universal. Vamos a ver un caso particular que es la fuerza a peso, que es la que vamos a utilizar más durante todo el año. Antes de empezar con lo que es la clase de hoy, con el tema nuevo entre comillas, me gustaría poder hacer un pequeño crossover entre física y historia y comentarles un poquito de la historia de todo esto, lo que es la ley de gravitación universal. Eh, la motivación principal del estudio de esto es que en su momento se quiso tratar de explicar cómo es que se movían los planetas, cómo era, si era la Tierra el centro del universo, o si era el Sol, o si era otra cosa. Si ustedes ven una noche que esté estrellada, ustedes van a ver que las estrellas siempre están en la misma posición, pero los planetas son puntos más brillantes que están en el cielo, que tienen un comportamiento en principio bastante caótico, porque no tienen una regla definida que diga a tal hora sale, a tal hora entra. La posición relativa entre los planetas puede ir variando, y lo que va variando en una noche estrellada son ese tipo de cuerpos celestes. En su momento fue una interrogante bastante importante. La gente se preguntaba por qué sucedía eso, por qué uno no podía explicar perfectamente a qué hora va a salir un planeta dentro de 5 años de repente, porque bueno, no tenía los conocimientos de cómo era el universo. En su momento se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que todas las cosas giraban alrededor de la Tierra. El primero que propuso una idea distinta fue un científico llamado Copérnico, allá en el siglo XVI. ¿Sí? Antes se pensaba que la Tierra era el centro de todo, y bueno, en un momento apareció Copérnico que propuso de que quizás todo estaba girando alrededor del Sol, y propuso un sistema que se le llamó sistema heliocéntrico. Helios viene del Sol, y que dice, bueno, la palabra dice, lo que significa es que el centro del universo es el Sol y no la Tierra. Después, en el siglo XVII, por acá, siglo XVII, aparecen dos científicos muy importantes que agarran la idea de Copérnico y tratan de desarrollarla un poquito más. Esos dos científicos son Kepler y Galileo. Kepler, por un lado, lo que hizo fue agarrar ciertos escritos y anotaciones de otras personas anteriores que tenían mediciones respecto a los planetas. Tenía la posición, por ejemplo, del planeta Marte, decía a qué hora aparecía, a qué hora se ponía, y había accedido a un montón de registros, y con eso logró desarrollar una teoría con mucho trabajo de cómo se mueven los cuerpos alrededor del Sol. Y por otro lado tenemos a Galileo, que fue el primero que hizo observaciones astronómicas con un telescopio. En esa época se había descubierto el telescopio. Este señor Galileo hace sus propios telescopios, o sea, agarra el telescopio que otro había inventado, lo mejoró y se puso a hacer observaciones astronómicas. Y Galileo hizo un montón de observaciones y también llegó a la misma conclusión de que Copérnico tenía razón. Además de eso, había descubierto que la Luna tenía cráteres, descubrió las manchas solares, y bueno, también en su momento se peleó con la Iglesia porque no le gustó. En ese momento se creía algo fijo de que la Tierra era el centro de todo, y bueno, vino Galileo diciendo que en realidad eso estaba mal. Y después, esto fue a principios del siglo XVII, y más a finales del siglo XVII es que aparece el científico que estamos trabajando, que es Newton. Siglo XVII también, por acá al final. Y bueno, fue el que hizo la ley de gravitación universal. Su ley de gravitación universal explicó todas las observaciones que había hecho Kepler, ¿sí? Entonces eso le dio cierta firmeza a todos los conocimientos, porque lo que había hecho Kepler era, bueno, hacer mediciones y tratar, a partir de las mediciones, tratar de obtener cómo se movían los planetas, pero no había una ley matemática que diga, que explicara por qué sucedía eso.
Sin embargo, con la ley que vimos en la clase pasada, la de gravitación universal, Newton fue capaz de explicar todo lo que dijo Kepler y encima de eso poder explicar un montón de cosas más. Bueno, el tema es que hasta acá fue lo que vimos en la clase pasada, pero en realidad esto siguió avanzando. Sucedió que, voy a hacer por acá, apareció varios siglos después, en el siglo, podemos llegar desde el siglo XVII hasta el siglo XX, es decir, nos pasamos casi 2 siglos y un poquito más. Ustedes tengan en cuenta que acá era casi el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. En estos 200 años se desarrollaron muchas teorías de física, ¿sí? En su momento fue Newton el primero que empezó a ordenar todo el tema de la física, pero en estos 2 siglos más o menos sucedió de que, bueno, nacieron, por ejemplo, una rama de la física que se llama la termodinámica, que tenía su interés, por ejemplo, su importancia en todo el tema de la revolución industrial, porque se quiso en un momento entender cómo funcionan las máquinas a vapor, y hubo todo un campo de la física que se dedicó a estudiar cómo tratar de hacer motores más eficientes, que trabajaran mejor, que fueran más baratos. Y eso fue muy importante en lo que fue más en el siglo XIX, la revolución industrial, que capaz que en historia ya alguno lo ha trabajado. Otra rama de la física que también aparece en el siglo XIX o XVIII-XIX es el electromagnetismo. Se empieza a descubrir el tema de la electricidad, se inventa el telégrafo, se inventa el teléfono, está toda la historia de Tesla y capaz que algunos ya conocen un poquito más. Pero bueno, al llegar al comienzo del siglo XX, algunos físicos pensaron de que esto ya está terminado, es decir, bueno, nos podemos poner a descansar porque ya la física está toda descubierta, ya no tenemos más nada que hacer. Lo que vamos a hacer de aquí en más es escribir los mismos libros, explicar las mismas cosas, porque ya lo sabemos todo. Y en realidad en ese momento lo que sucedió es que esas personas estaban equivocadas, porque al comienzo del siglo XX aparece un científico que da vuelta a todo, que seguro lo han oído alguna vez, que se trata de Einstein. Einstein, ya que es un poquito más cercano a nuestra época, en el año 1905, principio del siglo XX, desarrolla unas cuantas teorías más. En el año 1905 hace 3 escritos donde, bueno, uno le sirvió para poder recibirse de físico, otro fue un artículo que se llamó sobre el efecto fotoeléctrico, que por ese artículo le dieron un premio Nobel, y otra cosa que fue conocido a Einstein fue porque empezó a desarrollar lo que era la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es una teoría que mejora la teoría de Newton, porque esta teoría de Newton, si bien es muy buena, es muy sencilla y explica un montón de cosas, no es perfecta, sino que tiene algunas cosas más puntuales que en realidad o predice cosas que son incorrectas o no permite predecir todo lo que sucede en la realidad. Sin embargo, con la teoría de Einstein fue un vuelco porque permitió poder explicar un montón de otras cosas más. Ya de paso comento, Einstein en su momento cuando desarrolló la teoría no era famoso como es hoy en día. Sin embargo, el que lo hizo famoso fue otro científico que fue un físico experimental que logró hacer experimentos que permitieron corroborar que la teoría de Einstein era en sí correcta. Este científico se llamó Eddington. También en la época esta. ¿Y qué tenía de mejor la teoría de Einstein respecto a la teoría de Newton? Bueno, yo voy a escribir por acá lo que vimos en la clase pasada respecto a la ley de gravitación universal. Nosotros habíamos visto esta fórmula. Nosotros habíamos visto esto, que la ley de gravitación
tiene tres parámetros que nosotros tenemos que decirle a la ecuación para que la ecuación nos diga cuál es la fuerza que hay entre dos cuerpos que tienen masa. ¿Sí? Haciendo un poquito de repaso, tenemos el valor de G, que yo lo había comentado antes, es una constante que siempre vale el mismo número. Y después tenemos los valores que le ponemos nosotros a la ecuación para obtener la fuerza, que son la masa del primer cuerpo, la masa del segundo cuerpo, medido en kilogramos, dividido la distancia que separa los cuerpos al cuadrado. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tenía esta fórmula de Newton? Bueno, esta fórmula de Newton fue muy buena, sirvió durante más de 2 siglos para entender cómo funcionaba todo el tema de los cuerpos, los planetas y todo lo demás. Pero había dos problemas que uno era que algunos planetas, por ejemplo Mercurio, tenía ciertas cosas que no eran demasiado compatibles con esta fórmula, que luego con Einstein sí se pudieron... Einstein hizo otra ley distinta, bastante más compleja que esta, que podía explicar mejor cómo es que sucedían las cosas. Otro problema que tenía esta ecuación es que uno se puede proponer ciertos experimentos mentales para pensar qué sucedería si tal cosa. Una de las cosas que uno le puede preguntar a esta ecuación es qué pasa de repente si nosotros tenemos una atracción, por ejemplo, el planeta Tierra tiene una atracción con el Sol, ¿sí? Hay una fuerza que es la que mantiene la Tierra girando alrededor del Sol. Para encontrar la fuerza entre el Sol y la Tierra, lo que tengo que hacer es poner la masa del Sol, poner la masa de la Tierra, poner la distancia al cuadrado entre la Tierra y el Sol, y ahí uno puede obtener cuál es la fuerza gravitatoria. Entonces, un experimento que uno podría pensarse, medio catastrófico, es que esta ecuación lo que dice es que, bueno, que hay una fuerza, ¿sí?, que es atractiva, si esta es el Sol, si esta es la Tierra, y esta fuerza es la que mantiene la Tierra girando alrededor del Sol. Una cosa que uno puede preguntarse es, ¿qué pasa si el Sol de repente explota o de repente si el Sol desaparece, si sucede algo que el Sol deja de estar ahí? ¿Qué es lo que predice esta ecuación? Bueno, lo que predice esta ecuación es que si desapareciera el Sol, instantáneamente ya no hay ninguna fuerza, ¿sí? Porque ya una de las masas vale 0, 0 por cualquier cosa da 0, 0 dividido cualquier cosa da 0, la fuerza al final da 0. Eso si desapareciera el Sol. Sin embargo, la teoría que desarrolló Einstein dice de que nada puede viajar más rápido que la luz, ¿sí? Eso ya entrando más en lo que es física moderna. Entonces, si nada puede ir más rápido que la luz, la interacción entre la Tierra y el Sol tampoco puede ir más rápido que la luz. La luz que sale del Sol y llega a la Tierra demora alrededor de 8 minutos. O sea que cuando nosotros vemos el Sol, no vemos el Sol en vivo y en directo, sino que vemos el Sol de hace 8 minutos atrás. Y lo que dice la teoría de Einstein es que si el Sol desapareciera, nosotros no nos daríamos cuenta, sino hasta 8 minutos después. O sea que la interacción, por más que no hubiera Sol en un instante, demoraría 8 minutos en que nosotros nos demos cuenta de que se desapareció el Sol o que explotó o a no saber qué pasó con el Sol. Entonces, ese es el contraste entre las dos teorías. Hay una teoría que dice que instantáneamente ya no hay ninguna fuerza, y hay una teoría que es un poquito más completa que dice que en realidad esa interacción no es instantánea, sino que tiene un cierto retardo. Otra cosa que no predice esto, pero sí predice la teoría de Einstein, es respecto a la luz. La luz, una cosa curiosa es que la luz también cae, por más que no tenga masa. Si yo lanzo un láser en la Tierra, la gravedad hace que la luz también caiga. Es algo bastante anti-intuitivo, porque bueno, uno podría pensar, si la luz no tiene masa, entonces no hay ninguna interacción. Bueno, eso es lo que dice la teoría de Newton. Sin embargo, teorías más modernas, como la de Einstein, dice que tenemos la luz del Sol, y la luz del Sol, al pasar por la Tierra, se desvía un poquito, ¿sí? Muy poquito, pero bueno, al pasar por la Tierra hace una cierta curvatura y no va en línea recta, sino que la luz, muy pequeña, porque la masa de la Tierra también es relativamente pequeña comparada con otros cuerpos que son más grandes, pero la luz también cae. Bueno, esto de que la luz también cae fue el experimento que hizo Eddington. Eddington en su momento hizo un experimento que comprobó de que la luz también es afectada por la gravedad. Y ese experimento fue exitoso y fue el que le dio a Einstein la fama, ¿sí?
Todo el mundo sabe, alguna vez escuchó de Einstein, pero casi nadie sabe quién es Eddington. Por eso yo quiero recomendarles una película que se llama así, tal cual. Vamos por acá. Hay una película que se llama Einstein y Eddington, que justamente habla sobre todo esto. Yo se los recomiendo mucho que la puedan ver, aparte tiene mucha historia. Habla del tema de cuando en esa época estaban en la Primera Guerra Mundial, eran de países contrarios, porque Einstein era alemán y Eddington era inglés, y bueno, cada uno no se llevaba muy bien en ese momento en los países. Y bueno, la película más o menos cuenta un poquito más de cómo fue el experimento de Eddington para poder medir de que la luz también es afectada por la gravedad. Y ahora que llegué hasta aquí, no quiero que piensen que la teoría de Einstein todavía está terminada, porque en el siglo XX después se desarrollaron mucho más teorías. Estuvo el tema de la física nuclear, que la física cuántica, la física nuclear que permitió el tema de las bombas nucleares, las centrales nucleares para producir energía. La mecánica cuántica permitió todo el desarrollo de la tecnología, el transistor. El que ustedes tengan una computadora ahora funciona mucho con lo que es la teoría cuántica. Y hoy en día la física todavía no está terminada, sino que hay cosas que quedan todavía por descubrir, cosas por saber. Hay cosas que todavía no se tienen del todo claro. Por ejemplo, siguiendo con esta teoría, hoy en día se quiere tratar de mezclar un poquito lo que es la teoría de relatividad de Einstein con las teorías cuánticas que tenemos hoy en día. Son rompederos de cabezas que todavía no están resueltas. Entonces, acá lo que faltaría agregar es qué es lo que va a seguir después. Entonces, lo que quiero cerrar con todo esto de toda esta historia que acabo de contar es que estas son teorías que se van desarrollando, que se van perfeccionando, cada vez se va entendiendo mejor todo. Todo lo que se va entendiendo ayuda a que tengan aplicaciones en nuestro día a día, pero son cosas que uno siempre se va avanzando en lo anterior. Esto que yo copié acá arriba, que dice sobre hombros de gigantes, fue una frase que usó Newton en una carta, también en esta época, que él dijo en un momento una frase que ya era conocida de antes, que la frase decía: si yo logré ver más lejos es porque me paré sobre hombros de gigantes. Y bueno, y esa es más o menos la historia de lo que es la física y todo lo que estamos viendo. Los modelos siempre tienen algún error, o sea, nunca los modelos, hasta que no llegamos a esto, a la perfección y entender todo cómo funciona el universo, siempre vamos a tener que utilizar modelos que tienen un cierto error, pero bueno, por general muchas veces, por más que tengan errores, nos permite entender un montón de cosas. Por eso que esta ley, por más que tiene errores, es una ley que, como es simple y es fácil de entender, sirvió durante muchos siglos. Se sigue enseñando hoy en día y son cosas que, entendiendo cuáles son los límites de esto, se puede usar para muchas cosas. Bueno, ahora voy a pasar para la otra parte, que ya no es la parte tanto de historia, sino que vamos a ir enrumando un poquito para lo que es la clase de hoy. Ahora voy a dedicar algunos minutos para explicar un poquito por qué la Luna gira alrededor de la Tierra o por qué la Tierra gira alrededor del Sol. Y no sucede que nos chocamos contra el Sol, ni tampoco sucede que nos escapamos del Sol o que la Luna escape de la Tierra. Para entender eso, tenemos que considerar la ley de gravitación universal que estuvimos hablando antes. Lo que dice la ley de gravitación universal es que si yo tengo dos cuerpos con masa, hay una fuerza que es atractiva, o sea, la Tierra hay una fuerza que tiende a juntarse con la Luna, y la Luna también tiene una fuerza que tiende a juntarse con la Tierra. Estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, pero tienen sentido contrario. Para encontrar el módulo tenemos la ley de gravitación universal, porque si tenemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia que los separa, podemos calcular cuál es esa fuerza. Bueno, ahora imaginemos que nosotros podemos poner la Luna donde nosotros querramos y le podemos dar una velocidad que nosotros querramos. Entonces, imagínense que primero tenemos la Tierra, que nosotros ponemos la Luna y que ponemos la Luna quieta, o sea, una Luna que no se esté moviendo. Si la Luna no se estuviera moviendo, lo que sucedería es que la Luna se caería hacia la Tierra. Sucedería que la Luna se empezaría a mover hacia acá y se chocaría contra la Tierra. Bueno, eso es algo que no sucede. ¿Qué pasaría entonces si nosotros le damos un pequeño empujón a la Luna? O sea, ¿qué pasa si tengo la Luna acá y yo le doy un pequeño ataque a la Luna
para que se mueva en esta dirección. Bueno, si yo le doy un pequeño golpe a la Luna, si yo fuera un gigante superpoderoso que pudiera hacerlo, lo que sucedería es que la Luna haría esto. En vez de caer directamente hacia la Tierra, también caería, pero caería con esta trayectoria. ¿Sí? Podría decir algo así. Y terminaría de todas formas cayendo en algún punto de la Tierra. Si yo le doy un empujón más grande a la Luna, lo que va a suceder es que la Luna va a hacer algo así. Se va a terminar cayendo también hacia la Tierra, pero va a caer en un punto más alejado. Si le doy un empujón más grande todavía, podría suceder esto. De que la Luna haga toda una vuelta, cada vez esté más cerca de la Tierra, se esté cayendo hacia la Tierra, pero que dé casi que una vuelta y en cierto momento se termine cayendo. ¿Sí? Eso es otra posible trayectoria que podría seguir la Luna. Si yo le diera un empujón muy pero muy grande a la Luna, lo que sucedería es que no se caería hacia la Tierra, sino que se iría derecho. Por ejemplo, si yo le diera un empujón que la Luna vaya a la velocidad de la luz, bueno, en ese caso la Tierra no va a tener suficiente fuerza atractiva como para retenerla, sino que la Luna se iría. ¿Sí? Si yo le doy un empujón muy pero muy fuerte, la Luna terminaría yéndose de la Tierra para no volver nunca jamás. Pero, como alguno podrá intuir acá, debe haber alguna velocidad intermedia donde la Luna no se escapa, pero tampoco cae hacia la Tierra. Y esa es la velocidad orbital de la Luna. Hay una velocidad justita donde la Luna hace algo así. Dibujo espantoso. ¿Sí? Me quedo medio chico el dibujo, pero bueno, espero que más o menos la idea se entienda. Si le doy una velocidad muy alta, la Luna se escapa. Si le doy una velocidad muy lenta, la Tierra se termina chocando con la Tierra. Pero hay una velocidad intermedia donde la Luna empieza a girar en círculos y por un lado no se escapa ni tampoco choca. Y esa es la forma de la órbita de la Luna. La Luna tiene una velocidad específica que hace que dé un giro completo y que vuelva al mismo lugar con la misma velocidad. Tengan en cuenta que en el espacio no hay aire, no hay nada que frene a la Luna en su velocidad. Entonces eso permite que la Luna pueda girar alrededor de la Tierra todas las veces que quiera, eternamente durante muchos siglos, si quiere, y no se detenga nunca, y que pueda orbitar alrededor de la Tierra. Más o menos la distancia, más o menos se mantiene bastante parecida siempre. Esto es bastante simplificado en el sentido de que yo estoy considerando bueno, que la Luna hace un movimiento circular, que en realidad el movimiento es elíptico, pero en sí es bastante circular el movimiento que hace la Luna. Esto mismo sucede con la Tierra y el Sol. ¿Sí? Yo tengo el Sol, tengo la Tierra, y la Tierra tiene un movimiento horizontal en este caso, que permite que dé una vuelta entera alrededor de la Tierra y vuelva hacia el mismo punto. Y esa velocidad es justa, porque si fuera mayor, la Tierra se tendría que escapar, si fuera muy alta, y si fuera muy pequeña, lo que sucedería es que la Tierra se terminaría chocando contra el Sol. Pero existen estas órbitas que son estables, que son las que permiten que existan las lunas y permiten que existan los satélites. ¿Qué es lo que mantiene entonces a la Tierra y a la Luna juntas? Bueno, lo que mantiene la Tierra y la Luna juntas es justamente la fuerza gravitatoria. Otra forma de pensar esto mismo es que la Luna se está cayendo constantemente, o sea, se está cayendo la Luna, pero la curva que hace la Luna acompaña la misma curva que hace la Tierra. Entonces, como las curvas son iguales, esta curva de acá y esta curva de acá, como van acompañadas, van paralelas, entonces terminan siendo siempre paralelas y esta distancia siempre se mantiene lo que es muy parecido. Entonces, más o menos la idea que yo quiero que quede acá es que la Luna se mantiene junto con la Tierra porque en realidad la Luna se está cayendo, pero no se acerca hacia la Tierra por más que se esté cayendo. Se está cayendo gracias a la fuerza que es gravitatoria que yo estaba comentando antes. Bueno, más o menos hay una explicación, me quedó. Vamos a ver si se entendió o no. Ahora me gustaría hacer un pequeño paréntesis para explicar una cosa que quedó medio en el aire en la clase pasada.
Ustedes recuerdan el ejemplo que yo puse de los 2 kilos de yerba, cuando calculé la fuerza gravitatoria entre esos dos cuerpos. Yo tenía 1 kilo de yerba, tenía otro kilo de yerba, y yo puse la distancia así, ¿no? Dije que esta distancia era de 1 metro. Bueno, acá hice una pequeña imprecisión en el sentido de que en cuerpos que tienen un cierto volumen, yo no puedo tomar cualquier punto para saber cuál es la distancia. Ustedes recuerdan que la ley de gravitación universal, yo necesito 3 datos. Necesito la masa del primer cuerpo, la masa del segundo cuerpo y la distancia que los separa. Pero la distancia que los separa no es esta distancia, sino que es la distancia al centro de masas. ¿Qué es el centro de masas? Para poder explicarlo de una forma más o menos cortita. El tema del centro de masas es un tema que fuera de la virtualidad, si estuviéramos en presencialidad, sin el virus y todo lo demás, se le dedican 2 o 3 clases para entender cuál es el concepto. Pero yo voy a tratar de explicar de una forma bastante rápida cuál es la diferencia entre el centro del cuerpo y el centro de masas. Acá yo me traje, por ejemplo, un martillo, y el centro del martillo que tengo acá es un punto que está por acá, ¿sí? Yo mido el martillo, la mitad del martillo está por acá. ¿Este punto coincide con el centro de masas? No, y eso me di cuenta de la siguiente forma, que si yo agarro el martillo por este punto, por el medio, y suelto acá, lo que sucede es que se me inclina hacia este lado, porque es más pesado. Entonces, yo tengo que buscar un punto que es de equilibrio, o sea, ¿por qué se me cae hacia este lado? Porque esta parte del martillo es más pesada que esta parte del martillo. Entonces lo que podría hacer es buscar otro punto que me promedie la masa, o sea, me tengo que correr más para acá, todavía no lo encontré, lo corro un poquito más, todavía no lo encontré, corro un poquito más y acá. Ahora sí. Ahora puedo sostener el martillo de forma equilibrada y la masa, ¿por qué lo puedo tener equilibrado? Porque la masa de esta parte es la misma que la masa de esta parte de acá, ¿sí? Entonces, este punto que yo estoy sosteniendo el martillo ahora es el centro de masas del cuerpo. Esa es más o menos la idea para poder diferenciar lo que es una cosa de la otra, lo que es el centro del cuerpo de lo que es el centro de masas. El centro del martillo sería un punto por acá, el centro de masas es un punto que está por acá. En el caso del kilo de yerba es un poquito más fácil, ¿sí? El centro de masas, lo lógico sería que estuviera por acá y el otro centro de masas estuviera por acá. Entonces, en el ejemplo que yo hice la vez pasada, los 2 kilos de yerba tendrían que estar más juntos. Esto no iría así, sino que en realidad el problema que resolví es así. Acá tengo 1 kilo, acá tengo otro kilo, acá tengo el centro de masas, acá tengo el centro de masas, y esta es la distancia que es de 1 metro. ¿Sí? Si tienen dudas respecto a esto, en una clase de consulta me lo pueden preguntar. La diferencia entre todos los casos es que yo tomé la distancia entre este punto y este punto en el video anterior. Pero lo que tendría que haber hecho es tomar la distancia entre este punto y este punto de acá, ¿sí? Eso es una pequeña consideración. Cuando yo voy a aplicar la ley de gravitación universal, lo tengo que hacer respecto a la distancia entre sus centros de masa. En objetos que son simétricos, por general, el centro de masas coincide con el centro del cuerpo. Por ejemplo, en el kilo de yerba, es lógico que el centro de masas esté en el centro del kilo de yerba. En el caso del planeta Tierra, lo lógico es que el centro de masas esté en el centro de la Tierra. Lo mismo con los planetas, con la Luna. El centro de masa de la Luna es un punto que está en el centro de la Luna. Yendo un poquito medio rápido, pero más o menos esa es la idea del centro de masas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la fuerza-peso, lo que es lo que toca para la clase de hoy.